En los vastos paisajes de Japón, donde los cerezos florecen con delicadeza y los ríos serpentean entre montañas milenarias, surgió una clase de guerreros que definió durante siglos la esencia del honor, la disciplina y la lealtad. Ellos eran los samuráis, custodios de un código tan estricto que la vida misma debía subordinarse a sus principios. Su historia no es solo la de batallas y conquistas, sino la de un pueblo que, a través de su cultura y valores, tejió una identidad única que resonaría más allá de sus fronteras. Pero incluso las tradiciones más firmes deben enfrentarse al cambio. Y Japón, a finales del siglo XIX, se encontró en una encrucijada donde la modernidad chocaba con siglos de feudalismo. Esta es la historia de cómo los samuráis, símbolos de un mundo que parecía eterno, vieron cómo su legado se transformaba, cómo el honor se debatía entre la espada y la innovación, y cómo un país entero se lanzó hacia un futuro incierto, dejando atrás las sombras del pasado. Imagina las aldeas silenciosas, los templos antiguos, los castillos rodeados de fosos, y en medio de ellos, hombres y mujeres guiados por un código que dictaba cada gesto, cada palabra, cada respiración. Esa era la vida de los samuráis, y su fin no fue abrupto, sino un proceso lento y doloroso de transición, un reflejo de cómo la historia siempre avanza, aunque los hombres resistan. Los primeros samuráis no eran simples guerreros, eran agentes del orden y la justicia en un Japón fragmentado por clanes y señores feudales. Durante siglos, defendieron territorios, protegieron familias y mantuvieron la paz entre regiones enfrentadas. Su entrenamiento comenzaba desde la infancia. Dominio de la katana, estrategia militar, conocimiento de la filosofía zen y manejo de las artes marciales. Cada acción debía reflejar su honor y su lealtad hacia su señor, el daimyo, y hacia el propio código del Bushido. Este código, cuyos pilares eran la rectitud, el coraje, la benevolencia, el respeto, la honestidad, el honor y la lealtad, no solo regía la conducta en el campo de batalla, sino también la vida cotidiana. El samurái debía ser perfecto en mente, cuerpo y espíritu, un hombre capaz de enfrentarse a la muerte sin miedo, pero también de mostrar compasión y sabiduría en tiempos de paz. Las historias cuentan de samuráis que, ante la traición o la vergüenza, elegían el seppuku, un suicidio ritual, antes que perder su dignidad, un acto que para los occidentales podía parecer cruel, pero que en su mundo simbolizaba la máxima expresión del honor. Durante el periodo Edo, Japón alcanzó una estabilidad sin precedentes, y los samuráis, aunque mantenían su estatus, comenzaron a ocupar roles administrativos y de gobierno, alejándose de los campos de batalla. Sus castillos y residencias se convirtieron en centros de aprendizaje y cultura, donde la poesía, la caligrafía y la filosofía convivían con la estrategia militar. Sin embargo, esta aparente tranquilidad escondía tensiones que surgirían siglos después, cuando fuerzas internas y externas presionarían al país hacia un cambio irreversible. La rigidez del Bushido y la lealtad al feudo serían puestas a prueba por la fuerza de la historia y la inevitabilidad de la modernidad. El siglo XIX trajo consigo vientos de cambio que soplaron desde Occidente. Los barcos negros del Comodoro Perry llegaron a las costas japonesas en 1853, y con ellos, no solo la tecnología de armas avanzadas, sino también nuevas ideas políticas, económicas y sociales. Japón, aislado durante siglos bajo la política de Sakoku, se vio obligado a abrir sus puertos y negociar tratados que alteraron el equilibrio tradicional. Para los samuráis, estos eventos fueron un golpe profundo. Su mundo, que durante generaciones había permanecido inmutable, comenzaba a desmoronarse. Las armas de fuego, los cañones y la estrategia moderna hacían que la katana, símbolo de su poder, se volviera insuficiente en los campos de batalla contemporáneos. Más que un conflicto militar, el choque era cultural y psicológico. Los valores que habían definido a toda una clase de guerreros se enfrentaban a la realidad de un mundo que premiaba la eficiencia y la innovación sobre la tradición y el honor personal. El shogunato Tokugawa, que había gobernado Japón con mano firme durante más de 250 años,
enfrentaba rebeliones internas y presión extranjera. Muchos samuráis se vieron obligados a elegir, adaptarse a la nueva realidad o aferrarse al pasado, incluso a costa de su vida. Surgieron conflictos como la Guerra Boshin, donde clanes leales al shogunato se enfrentaron a fuerzas imperiales que defendían la modernización del país. La valentía del samurái permaneció intacta, pero sus armas y tácticas se volvían obsoletas frente a fusiles, cañones y estrategias militares occidentales. Era el fin de una era. Un periodo donde el honor y la tradición se debatían con la supervivencia y la relevancia en un Japón que se transformaba rápidamente. A pesar del cambio inevitable, muchos samuráis decidieron luchar hasta el final, convirtiéndose en figuras trágicas y heroicas al mismo tiempo. Batallas como la de Hakodate y Aizu reflejaron la resistencia de hombres que, aunque sabían que su causa estaba condenada, permanecieron fieles a su código hasta la última espada. Historias de lealtad, sacrificio y coraje se multiplicaron. Jóvenes guerreros enfrentando cañones con katanas, comandantes guiando a sus tropas con determinación pese a la superioridad tecnológica enemiga, familias enteras apoyando la resistencia en nombre del honor. Estas narraciones nos muestran que el Bushido no era solo un conjunto de reglas, era una filosofía que podía sostener el espíritu humano frente a la adversidad más extrema y que incluso en la derrota conservaba su valor simbólico y moral. Al mismo tiempo, otros samuráis vieron la modernidad como una oportunidad y se integraron a las fuerzas imperiales, adoptando armas de fuego, tácticas modernas y participando en la construcción de un Japón unificado y centralizado. Ellos comprendieron que el honor no debía perderse al adaptarse, sino redefinirse en el contexto de un mundo cambiante. Esta dualidad entre resistencia y adaptación caracterizó el final del Japón feudal. El sacrificio y la nostalgia coexistieron con la pragmática necesidad de transformación. La transición no fue limpia ni rápida. Hubo traiciones, dolor, desplazamientos sociales y pérdidas culturales irreparables. Pero también surgieron líderes capaces de equilibrar la tradición con la innovación, sentando las bases del Japón moderno. Aunque la era de los samuráis concluyó oficialmente con la restauración Meiji, su legado persiste de múltiples formas. La filosofía del Bushido influye aún en la ética empresarial, en las artes marciales contemporáneas y en la visión del honor y la responsabilidad en la sociedad japonesa. Los castillos, templos y jardines que alguna vez sirvieron como hogares y centros de poder samurái se mantienen como monumentos históricos, recordando a las generaciones actuales la grandeza y complejidad de aquellos tiempos. El arte, la literatura y la poesía que florecieron bajo la influencia de los guerreros samuráis reflejan la búsqueda constante de perfección y equilibrio entre fuerza y sabiduría, coraje y compasión. Incluso el cine, los manga y la cultura popular mundial han perpetuado la figura del samurái como símbolo de disciplina, valentía y resiliencia. La historia de los samuráis también nos enseña sobre la inevitabilidad del cambio y la capacidad de adaptación. Nos muestra que, aunque los sistemas políticos y sociales puedan desaparecer, los valores y principios que dieron sentido a una civilización pueden trascender el tiempo si se reinterpretan y aplican de manera consciente. El final del Japón feudal no fue un cierre absoluto, sino una transformación en la que lo antiguo se fusionó con lo nuevo, creando una identidad moderna que aún honra el pasado mientras mira hacia el futuro. Al contemplar la transición de Japón del feudalismo a la modernidad, comprendemos que los samuráis no fueron meros guerreros. Fueron guardianes de un código de vida que enseñaba la importancia de la lealtad, el honor y la disciplina. Su desaparición como clase no significó la extinción de sus valores, sino su integración en una sociedad que aprendió a equilibrar tradición y progreso. Desde los templos de Kioto hasta los campos de batalla de Hokkaido, el espíritu del samurái permanece, recordándonos que la verdadera fuerza no reside únicamente en la espada, sino en la mente y el corazón que la guían. La historia de estos guerreros nos invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos nuestros propios cambios, cómo preservamos lo que valoramos y cómo encontramos el coraje para adaptarnos sin perder nuestra esencia. Del honor a la modernidad, los samuráis nos muestran que el tiempo transforma,
pero los principios bien comprendidos perduran, y que incluso al final de una era la dignidad y la valentía pueden iluminar el camino hacia un futuro desconocido y prometedor. Suscríbete para más contenido.